Es innegable que dentro del género del shonen de pelea, las transformaciones o el cambio físico del protagonista para demostrar un avance en su poder de pelea o un avance en su carácter es prácticamente obligatorio. Dentro de lo que se puede hacer, digamos que está todo bastante inventado ya. Realmente se puede o ir a lo sencillo y hacer un simple cambio visual y ya, como hemos visto en shonen más modernos que hacen esto, como por ejemplo en Boku no Hero, en Jujutsu Kaisen o Kimetsu no Yaiba por ejemplo, hasta algunos mucho más elaborados o diría rebuscados, como por ejemplo el caso del Nen en Hunter x Hunter o las explicaciones de los poderes de muchos de los stands de JoJo. Lo cierto es que a pesar de ser algo casi obligatorio, hay diferentes formas de lograr el impacto de ver un cambio físico o de adaptar en general como una evolución en el poder de un personaje de un anime de peleas. Yéndonos prácticamente al origen de este tipo de animes, y a pesar de que todo el mundo sabe que no soy un gran fan de este anime, de hecho he dejado bien en claro y recalcado que no soy para nada fan ni me gusta mucho Dragon Ball, todos estamos de acuerdo, o al menos todos los que lo vimos en su momento en emisión, que la transformación de Goku en Super Saiyajin la primera vez fue una de las cosas más increíbles que hayamos visto jamás, que seguramente marcó la infancia o la adolescencia de la persona que esté viendo este video según su edad, y que dentro de lo mal planteado que estaba el nivel de poder de esta serie prácticamente desde que empezó Dragon Ball Z, es algo bastante lógico y estaba bien escrito. Goku era el legendario Saiyajin que Freezer había visto en sus presagios, aquel que le pararía los pies, y justamente haciendo esta transformación una representación de la ira y de la cólera de esta raza de los Saiyajin, justamente en el momento de la destrucción o llevando el legado de esta, su manifestación o venganza contra el exterminio, y justamente representado en el avatar de Goku, que era un ser totalmente lo contrario, un ser puro, divertido e inocente. Bueno, al menos desde que se golpea la cabeza de niño. Sí, Goku era el destinado a salvar a su raza de este ser, a ser el vengador de una raza que él muchas veces había renegado de ser, porque Goku siempre y todo el rato nos representaba como terrícolas, ya que como él había dicho muchas veces, él era un terrícola más, y así se sentía. Y aunque Vegeta, por ejemplo, que era un personaje que representaba esto del orgullo de los Saiyajin muchísimo más, había fracasado en este intento de ser el legendario Super Saiyajin. Y es justamente Goku quien, mediante la explosión de la ira acumulada durante toda su vida, reprimida como un ser mucho más honesto, mucho más puro que los Saiyajin promedio, es gracias a eso que puede liberar el poder y ser el único capaz de lograr esta transformación. Para mí un cierre perfecto detrás de todo el arco y el argumento de Freezer, todo el exterminio del planeta Vegeta y el simbolismo de los Saiyajin en general. Toda una representación de la ira acumulada, la personalidad afable y todo este sentimiento terrícola de Goku. Simplemente un simbolismo que en ese momento era perfecto. Quiere decir que al menos por aquel entonces lo de levantar el pelo y cambiarla de color todavía no estaba tan quemado como está ahora, así que era incluso bastante original el modo de verse. Claro que todo esto que dije se pierde totalmente luego, cuando empezamos con el Super Saiyajin 2, 3... Oh my god, esto va a ser épico, papus. Y hasta la prima de Pan, fan de Little Pony, se podía transformar, o sea, no tenía ningún sentido, haciendo que perdiera todo este simbolismo del que hablamos hace un rato, y convirtiéndola en la transformación que sucedía a la otra, a la más fuerte, a la más débil, y ya está, no tenía ningún sentido volver para atrás una vez que se alcanzaba un nivel mucho más fuerte. Y ni hablar de su diseño, que simplemente era más pelo y más color, o diferentes colores, o lo que sea, pero era algo bastante repetitivo y aburrido. Aún así, en Dragon Ball GT volvimos a tener una de estas transformaciones que para mí fue de los mejores, si no mi favorita por muchos años. Y sí, GT era malísima, era abogar a la infancia de la gente que había visto Dragon Ball y Dragon Ball Z y simplemente llenar y llenar de fanservice. Pero que nos regaló una de las mejores transformaciones para mí de los shonen y para mí la mejor y la más simbólica de todo Dragon Ball. Sí, a pesar de que estéticamente el Super Saiyajin 4 no era lo mejor ni lo más original, no era simplemente una forma de superar el poder del anterior y nada más. No era simplemente una forma de romper una barrera de poder totalmente ya desbalanceada por ese momento de la franquicia. Si prestas atención durante toda la serie, te diste cuenta de que Goku, como habíamos dicho antes, siempre había renegado un poco de ser un Saiyajin y se sentía mucho más terrícola, y él defendía a la Tierra como si fuera un terrícola más. Tampoco es que tuviera un lore muy complicado, así que supongo que esas cosas se habrán entendido bastante bien. Aunque Goku se sintiera un terrícola y peleara para la Tierra, las células de Saiyajin dentro de él lo hacían ser uno más, no solo para lo del Super Saiyajin que hablamos antes, sino algo mucho más primitivo como era la transformación en Osaru, o sea, en el mono gigante que se transformaban cuando veían la luna. Algo así como el arma secreta que tenían los Saiyajin cuando la pelea se ponía complicada, cosa que Vegeta, por ejemplo, lo había hecho algunas veces y que Goku de niño un poco también. Lograban esta transformación tras verse expuesto a los rayos de la luna, algo que la verdad nunca entendí por qué y no tenía mucho sentido, la verdad. Habiendo visto a Goku haciendo esto unas veces de niño en Dragon Ball, y sinceramente era algo que representaba la maldad, era la parte justamente de Saiyajin de Goku, la parte que él intentaba reprimir y que no le gustaba hacer. La parte de ira, de orgullo de Goku, quien salía a flote y era lo que nosotros como espectadores por ese momento no nos gustaba, era el desprecio por un rato del afable Goku y bueno.
Era un poco ser el antagonista en una serie en la que lo representaba como algo bueno, como nuestro héroe en ese momento. Como uno más de nosotros. Pero la serie en ese momento da una vuelta bastante interesante al darle una transformación nueva a Goku, quien esta vez no es gracias a los rayos de la luna, sino los de la Tierra. Sí, físicamente no tiene ningún sentido, pero bueno, quedémonos con lo simbólico, tampoco lo busquemos mucho a la vuelta. Esta vez es, como digo, los rayos de la Tierra los que lo hacen despertar a un nuevo modo de ser, a un nuevo poder. Los rayos del planeta que él ha defendido toda su vida, los del planeta que lo representan realmente, lo que lo hace sobrepasar la barrera y convertirse en un guerrero. Aunque su nombre era Super Saiyajin 4, en realidad era una transformación mucho más terrícola y mucho más simbólica de lo que realmente Goku sentía dentro de él. Algo así como un Super Terrícola. Era el poder de el amor por su hogar combinado con la ira y el orgullo de los Saiyajin, lo que combinado hacían esta transformación. La más fuerte y para mí la mejor de toda la serie. Mondongo. Como digo, estéticamente era un poquito más de lo mismo y no destacaba mucho, y argumentalmente tampoco tenía mucho sentido, salvando el simbolismo, pero bueno. Lo que representaba y lo complicado que era para una serie bastante básica como Dragon Ball, y más como con el guión de Dragon Ball GT, para mí era simplemente una maravilla. Ahora vamos al punto del video. One Piece. Dentro de One Piece siempre tuvimos estos pequeños cambios de apariencia o estos pequeños power-up, y más que nada con Luffy, con el protagonista, quien gracias a su fruta del diablo tiene la capacidad de convertir su cuerpo en goma. Un poder que lo hace realmente ser muy creativo y divertido, aparte de poderoso, claramente. Y nos ha representado diferentes formas de romper esta barrera de poder. Pero un punto a recalcar, y algo que One Piece destaca por sobre los otros animes del género, aparte de sus recurrentes foreshadowing o su construcción de mundo increíble, es ser bastante consistente con su nivel de poder, al menos lo mejor que puede para una serie tan extensa. Y en esta vez me refiero a un punto en concreto. Volviendo a Dragon Ball, y más que nada en la parte donde el nivel de poder y todo este balance se había ido de sabático, cuando Goku aprende a utilizar una transformación nueva, simplemente es un modo de aumentar el poder que tenía el anterior y nada más. Otra cosa que siempre me pareció bastante vaga del autor, cada transformación siempre daba más poder y nada más. Y lo que hacía era hacer completamente nula la transformación anterior, simplemente justificada con, bueno, gastar menos o más energía, pero simplemente era una forma más poderosa de la anterior y ya. Si tenés el Super Saiyajin 3, que es más fuerte que el 2, y el 1 no hay necesidad de volver a usar los anteriores, y con el God, el Blue y todo lo que vino después en Super. Y sí, hablo del Ultra Instinto también, madre mía, qué transformación más mala y vaga y poco original. No entiendo al día de hoy por qué a la gente le encanta tanto esto, sinceramente. La única excusa tímida es, bueno, la más fuerte es más poderosa, pero me cansa más, entonces voy escalonando y transformándome de a uno en todos los colores posibles. Para mí, sin ningún tipo de sentido realmente. En One Piece, a pesar de también ir evolucionando en este aspecto, cada transformación de Luffy siempre es consecuente y utilizable a pesar de tener otra más superior. Por ejemplo, Luffy aprende a utilizar el Gear 2 utilizando sus propiedades elásticas de las venas para bombear más sangre y acelerar así el metabolismo, lo que le permite, a cambio de perder mucha energía o incluso años de su propia vida, aumentar drásticamente su velocidad de movimiento, siendo una técnica más que nada enfocada en la ofensiva, pero sobre todo en la velocidad. Es por eso que, a pesar que Luffy luego aprende a utilizar el Gear Tier, no deja de ser totalmente útil y necesario saber el anterior. Su siguiente transformación, que a diferencia del anterior utiliza la propiedad elástica de sus huesos para hincharlos y provocar un aumento drástico de su fuerza, pero más que nada la física. Ninguna de las dos anula a la otra. Luffy no tiene la necesidad de utilizar una por sobre la otra porque son necesarias para diferentes puntos de la historia. Precisa velocidad, usa el Gear Second. Si precisa potencia, usa el 3. Y ambas tienen consecuencias sobre la opuesta, siendo una que le da más fuerza pero lo hace ir más lento, y la otra que le da más velocidad a cambio de tal vez un poco de fuerza física. Aparte de que ambas tienen consecuencias en el físico y en el personaje, obviamente. Lo mismo pasa con el Gear 4 y sus dos formas, sus dos versiones. Utilizando esta vez la propiedad elástica de sus músculos combinada con el Haki, que es un nuevo descubrimiento de la serie para aumentar la elasticidad y el rebote, lo que le permite esta vez moverse rápidamente pero sin perder la fuerza que antes habíamos dicho, incluso en su forma de Snake, dándole una capacidad de rebote en el aire y ser mucho más preciso, combinando así dos aspectos del Haki, que era algo que, como digo, para ese momento era algo nuevo y algo que se implementaba en las transformaciones también, siendo igual que los otros dos bastante consecuentes y útiles sin ningún tipo de excusa, haciendo que el personaje pueda elegir una u otra por la lógica del combate o la necesidad de este, y no simplemente por fanservice como se suele hacer en el shonen normalmente. Y aquí es donde llega el punto del video, y es el Gear 5. Podría hablar extensamente de por qué la transformación tiene lógica debido al trasfondo de la historia de Nika, su revelación como fruta mitológica y por qué tiene sentido que así sea. Por qué de su despertar, por qué es tan fuerte, pero igual que como hice con el Super Saiyajin 4, me gustaría más que nada centrarme en su simbolismo para la historia y para el personaje. No como Dios del Sol, no como Joy Boy, sino como
el simbolismo entero de una serie como One Piece. En varias entrevistas, Oda, el creador de la historia, dijo que le había dado el poder de la goma o de estirarse a Luffy para que este, aparte de ser bastante original a la hora de pelear, más que nada sea divertido, juguetón o inocente incluso diría. Que le diera vuelta a su cabeza para crear movimientos más poderosos, pero que sigan siendo divertidos. Que no dejen de ser serio, pero que sean un poco más libres. A lo largo de la serie nos ha demostrado que es capaz de hacer esto varias veces, incluso a veces siendo muy creativo, pero sin dejar de ser poderoso o serio. Como aquella vez que se llenó sus puños de sangre para poder golpear a Cocodrilo, o como cuando usa su propia goma para amortiguar los rayos de Enel. Como crear fuego con la rotación de la goma y el haki, por ejemplo, que hace en una de sus técnicas. Hasta cosas, digamos, mucho más Luffy, como llenarse de agua para aumentar su tamaño, o lo que sea que fuera el Gomu Gomu no A. Lo que quiero decir es que el ridículo y la comedia dentro de la seriedad y los combates de One Piece existen desde el capítulo 1 del manga y del anime. Es algo que representa a Luffy con su forma de buscar siempre romper su límite, con su personalidad divertida, pura y más que nada libre de corazón. Y justamente es eso. Habíamos tenido a Luffy utilizando su sangre, sus huesos, sus músculos y por fin ahora su corazón, su imaginación, incluso su propia alma. Gear 5 representa justamente la magia misma de One Piece, Luffy y la que Oda quería al escribir la historia. El mensaje detrás de One Piece, su flexibilidad, su diversión y su forma de ser original, incluso sin importar siquiera esta misma obra. El Gear 5 rompe totalmente los esquemas de cualquier otra transformación porque literalmente sobrepasa y rompe el límite de su propia obra, incluso de su forma de dibujar en el manga o de animar en el anime, cambiando incluso el estilo de la obra, el estilo de dibujo, como decíamos, rompiendo la propia pared del artista y en el anime incluso la animación occidental como anime que conocemos todo el mundo. Gear 5 representa a One Piece y su libertad, representa su forma grotesca y desprolija de dibujar y su forma divertida de ser. Representa eso por lo que mucha gente, que da mucha lástima la verdad, abandona One Piece luego de 1 o 2 capítulos. Por decir que está mal dibujado o por no gustarle el diseño de sus personajes. Por ser más ridículo o bizarro. El Gear 5 lleva eso a la quinta potencia. Dice que justamente esa es la intención de la obra. Es no atarse a ninguna regla. Hacer justamente lo que uno quiere. Siempre manteniendo justamente una sonrisa sin importar qué. Lo he dicho varias veces, pero como artista me gusta llevar esta filosofía en mis obras también. Me gusta ser original de una forma mucho más tridimensional, digamos. No quedarme con la forma en la que dicen los libros que hay que escribir. Saltarse, vamos a decir, los márgenes literalmente. La forma de escribir, el tamaño de las letras. Dónde hay que escribir, hasta dónde hay que hacerlo. Cómo y de qué forma. Y justamente para mí el Gear 5 es la representación de todo esto. Es la representación al menos personal de esta faceta mía y de muchas personas que en el día a día se ven atados a una regla implícita mucho más allá del arte, sino de la vida incluso, de las relaciones con otros, de nuestros pensamientos o incluso de nuestra propia forma de ser. One Piece siempre fue ridículo, Luffy siempre fue una persona poco seria, tonto, que se toma las cosas a la ligera, que improvisa incluso. Sí, One Piece siempre estuvo dibujado de forma desprolija, deformada e incluso divertida, hasta en momentos donde la obra no abogaba por momentos de risa. Pero justamente esto, lejos de ser un impedimento, para mí es lo que hace tan especial a esta obra y a esta historia en general. Es, y aunque le duela a mucha gente, muchísimo incluso por los comentarios que he visto estos últimos tiempos, es ahora el punto más alto en el género del shonen de pelea. Por muchos aspectos que podría estar diciendo durante muchas horas, pero el principal y es el que representa el Gear 5, por eso para mí la mejor transformación que ha existido y existirá jamás en una obra como esta, representa y es la total y pura libertad.